tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy, que es jueves 15 de febrero de 2024. Le doy la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Mi nombre es Laura Murillo y de esta manera comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de un artículo del Código Penal de Durango que sancionaba el delito de explotación laboral. Reforma que propone elegir a juzgadores mediante voto popular busca capturar al Poder Judicial Federal. Las defensorías públicas deben combatir el populismo penal y la idea de que las cárceles son la solución a la violencia. Damos inicio con lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en el Pleno de la Suprema Corte. Para ello, mi compañero Mario López Peña tiene los detalles. Adelante, Mario, por favor, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad respecto de una porción del artículo 190 quin del Código Penal para el Estado de Durango. El Pleno declaró la invalidez de una porción, de esta porción del artículo 190 quin, que establecía que en caso de que el responsable del delito de explotación laboral tuviera parentesco, fuera curador, tutor o conviviera o habitara ocasionalmente o permanentemente en el mismo espacio o domicilio de la víctima, se le podría imponer como sanción adicional la pérdida de cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. Declarar que la porción normativa impugnada es contraria al derecho a la legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que carece de la claridad y de la precisión necesarias. Es decir, no especifica cuáles son los derechos a los que hace alusión dentro de ese conglomerado de instituciones familiares o civiles que podrían estar implicados. Los otros dos asuntos listados para esta sesión fueron retirados a petición del ministro ponente. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y, bueno, por supuesto, también los detalles a las 8:30 de la noche. En otra información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 168-2022 y acumulada, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2023, que preveían el cobro de derechos por la prestación de diversos servicios municipales y que vulneraban los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, gratuidad, reserva de ley, legalidad tributaria y en algunos casos por resultar desproporcionadas. Entre ellas, por alumbrado público, que se fijaba el beneficio en metro luz de acuerdo con el frente de predio, las que delegaban a una autoridad administrativa fijar las tarifas del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, la reproducción de información en constancias y certificados relacionadas con el acceso a la información y por la búsqueda y expedición de copias simples y certificadas, así como por su digitalización. Y a un siglo de su creación, la radio se ha consolidado como uno de los medios de comunicación con mayor cobertura para promover la diversidad, la inclusión y los derechos humanos, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Destacó una resolución de la primera sala en la que, al resolver el amparo en revisión 622-2015, determinó que la preferencia del uso del español en las estaciones radiodifusoras es una barrera para el acceso de los pueblos indígenas a las concesiones comerciales e impide lograr la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas. Así, concluyó que es inconstitucional el artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que las televisoras y radiodifusoras deben usar preferentemente el español, pues las emisoras deben tener en cuenta la integración y cohesión social, ya que los derechos lingüísticos en los medios de comunicación deben ser ejercidos plenamente. Y las recientes propuestas de reforma constitucional presentadas por el titular del Ejecutivo Federal mexicano tienen un diseño que busca capturar al Poder Judicial. Esto lo advirtió Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El diseño institucional es un diseño sembrado de minas con una finalidad, que es capturar
el Poder Judicial, punto. Y además, digamos, incorporar a ese diseño una especie de Big Brother, de gran hermano, que todo lo controla, que sería el Tribunal Disciplinario, con unas facultades claramente exorbitantes. Es que las primeras páginas, las 3 o 4 primeras páginas, son una larga lista de agravios contra el Poder Judicial o frente al Poder Judicial. Y así no se puede hacer una reforma integradora. Al participar en el conversatorio sobre independencia judicial y gobiernos populistas, el doctor Saiz Arnaiz subrayó desde una perspectiva europea que la Corte Constitucional Mexicana es un órgano legitimado por sus interpretaciones y la forma en la que ha protegido derechos de las personas. Escuchemos. Visto desde fuera, yo diría que determinados comportamientos del presidente de la República han beneficiado a la Suprema Corte, visto desde fuera. Quiero decir, porque en su crítica ha sido tan desmedido y en ocasiones tan ayuno de razones que al final, cuando uno escucha ciertas afirmaciones del presidente, duda lícitamente de lo que el presidente está diciendo, por la falta de motivación de esas afirmaciones que son apodícticas, ¿no? Indicó que es característico de los gobiernos populistas atacar a los poderes judiciales ante la resistencia que ofrecen contra sus decisiones políticas. En otra información, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, visitó las instalaciones del 19º Circuito con residencia en Tamaulipas. Se reunió con magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal jurisdiccional y la Defensoría Pública, con quienes compartió experiencias y constató el trabajo que realizan en beneficio de la sociedad tamaulipeca. Y a las defensorías públicas les corresponde combatir el punitivismo, el populismo penal y la idea de que las cárceles son la solución a la violencia, además de garantizar la justicia social. En lo anterior coincidieron la directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, y el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, al participar en una mesa sobre el tema organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial. La magistrada Cruz Parcero destacó datos de un informe de la Alianza Americana para el Acceso a la Justicia que revelan que 4 de cada 10 personas en Iberoamérica no encuentran defensa legal adecuada. Indicó que es necesario apostar por nuevas formas de prevención del delito, pues las cárceles en el continente están cayendo en un grado de deterioro que virtualmente las convierten en campos de concentración. En donde se piensa que encerrando a más personas y por más tiempo y sin, además, derecho a llevar sus procesos en libertad, las cosas van a cambiar. Las cosas no han cambiado y no van a cambiar así. Eso creo que en la Defensoría Pública Federal lo tenemos claro. Agregó que la Defensoría Pública Federal ha promovido 2,000 peticiones para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa y para cesar la prisión preventiva, de las cuales se han obtenido casi 500 resoluciones favorables. Y la Suprema Corte pone a disposición de manera gratuita el manual para juzgar casos de personas mayores, una herramienta para guiar a juzgadoras y juzgadores hacia resoluciones que protejan los derechos de este sector de la población de conformidad con los estándares más altos en la materia. A través de casos prácticos, la obra ofrece un panorama integral de los criterios, estándares y elementos que las personas juzgadoras deben tomar en cuenta, teniendo como principio rector el enfoque de derechos humanos para que los incorporen en sus funciones diarias. Puede consultarlo en el sitio web de la Escuela Judicial. 14:08, hacemos una pausa, pero continúa con nosotros porque será muy breve. Al regresar, confirman remoción de consejera presidenta del Instituto Electoral de Campeche.
momento de continuar con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el que determinó remover a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Campeche por haber designado sin tener atribuciones a un encargado de despacho del órgano interno de control de dicho instituto. La Sala Superior explicó que, de acuerdo con el marco legal local, esta es una atribución que corresponde al Congreso del Estado. La Sala argumentó que la designación del encargado afectó de manera grave la independencia e imparcialidad del órgano interno de control, por lo que se actualizan los supuestos para su remoción, consistentes entre ellos el desempeño negligente de la función. Vamos a escuchar. Al estar acreditado que ninguna norma autoriza a la presidencia del OPLE designar a un encargado del despacho, es que se actualiza la infracción y, en consecuencia, la causa de remoción. De ahí que se proponga confirmar la resolución impugnada. Y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral confirmó la modificación que realizó el Tribunal Electoral de Jalisco a los lineamientos para garantizar la paridad de género y la implementación de disposiciones en favor de grupos vulnerables en el actual proceso electoral. Lo anterior, pues, están respaldados en una norma legislativa sobre la posibilidad de que personas no binarias puedan contender por un cargo de elección popular que fue validada por la Suprema Corte. Que los lugares destinados a personas no binarias no deben descontarse de los espacios reservados al género femenino, sino a los del género masculino, pues históricamente son los integrantes de este último quienes han ocupado la mayoría de los espacios públicos. En un sentido similar, la Sala validó los lineamientos que emitió el Instituto Electoral de Baja California Sur para cumplimiento de la paridad de inclusión en la postulación de candidaturas para integrar el Congreso y ayuntamientos de la entidad. Por su parte, la Sala Regional Jalapa modificó el fallo del Tribunal Electoral de Tabasco, que ajustó los lineamientos emitidos por la Autoridad Administrativa Electoral de dicha entidad para regular el principio de paridad y las acciones afirmativas para el proceso electoral del año en curso. El Tribunal de Tabasco determinó que la postulación de diputaciones de mayoría relativa de la cuota de personas identificadas como LGBTIQ+, fuese opcional, pues no hay certeza sobre los datos poblacionales de las personas que pertenecen a dicha entidad, hecho que la Sala Regional Jalapa consideró que no se ajustó a derecho, perpetúa el contexto de discriminación estructural que vive dicho sector y vulnera el principio de progresividad, motivo por el cual determinó que la postulación de un candidato a diputaciones de personas de esta comunidad, que en Tabasco supera las 112,000, es obligatoria para los partidos políticos. Además, deberán postular a una candidatura por el principio de representación proporcional. Estimo que el Instituto Electoral sí cuenta con facultades para implementar mecanismos o acciones afirmativas que garanticen el acceso a los cargos de elección popular de grupos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQI+. 256 personas privadas de la libertad en Chiapas fueron beneficiadas con el programa de liberación por razones humanitarias del que forma parte el Poder Judicial del Estado. En los últimos 5 años se ha liberado a más de 4,000 personas mediante diferentes mecanismos. El Poder Judicial del Estado de México firmó convenios con 16 municipios para la prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, así como para la capacitación sobre el uso del juzgado en línea especializado en la materia, denominado Juzgado Naranja. Representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de Estados Unidos visitaron las instalaciones del Poder Judicial de Quintana Roo para conocer las acciones de fortalecimiento y modernización al sistema de justicia en la entidad. Con el objetivo de concientizar al personal jurisdiccional y administrativo sobre la importancia del cuidado de la salud, el Poder Judicial de Tlaxcala inició el proceso de certificación como ambiente laboral saludable ante la Secretaría de Salud Estatal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte desarrolló la guía pedagógica para el uso de los cuadernos de jurisprudencia dirigida a docentes de la licenciatura en Derecho. Pretende incorporar los cuadernos de jurisprudencia como una herramienta para el desarrollo de competencias profesionales de las y los estudiantes, a partir de propuestas didácticas innovadoras centradas en el desarrollo de experiencias significativas. La guía permite introducir el estudio de los precedentes de la Corte a través de la enseñanza de los derechos humanos a estudiantes que quizá no han interactuado previamente o a profundidad con sus sentencias. Puede encontrarla de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el respeto y la promoción de los derechos y obligaciones de las y los trabajadores al servicio del Estado en materia laboral. La Secretaría del Trabajo señaló que este acuerdo es una manifestación de los valores y compromisos en materia laboral que se defienden en todo momento, siempre en favor de la conciliación. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiero. Agradecemos su atención, que tenga un excelente día.